va a presidir los actos. Recibirá la novedad del jefe de la puerta y pasará a revisar la puerta. Nuestra infantería de marina nace en 1537 como respuesta estratégica a la necesidad de mantener la suprema española en el Mediterráneo y contener la presión creciente que ejercía sobre Europa el poderío. Desde la defensa del castillo del Morro de La Habana en 1762 y como premio a sus distinguidos servicios, el rey Carlos III se dignó otorgar al cuerpo la denominación de Real que no había obtenido. Esta vinculación con la corona de la infantería marina se manifiesta en sus símbolos externos, como son el uso de la enseña moral, hoy sustituida por la corbata del mismo color que ostenta las banderas del pueblo, la franja partida grana y las patinetas del balón organizado que por todos los años evocamos el ímpetu demostrado por nuestras tropas en Levante, Isla Tercera de las Azores, San Salvador de Brasil, Colón, Argel, Bailén, Colombia, Cartagena, San Pedro Abad, Arán y Colón en Filipinas, Cuba, Alaska, o más recientemente en cumplimiento del mandato de la comunidad internacional en operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina, Irak, Haití, Líbano, aguas de Somalia, Afganistán, Mali y de seguridad cooperativa en Cabo Verde. Desde 1878, el Cuerpo de Infantería de Marina tiene como santo patrono a San Juan Nepomuceno, el santo del cilindro sacramentado.
definitiva las antigüedades de las diferentes unidades del ejército y la armada, concediendo la de 1537 a la infantería de marina por Real Noble el 14 de febrero de 1723. Con posterioridad y por sucesivas reales órdenes y ordenanzas de 1746, 1748, 1749 y 1760 fue reiterada dicha actividad. No obstante, a lo largo de los años, el cuerpo de infantería de marina ha experimentado diversas vicisitudes en su estructura, por la que en alguna ocasión su antigüedad se ha visto temporalmente disminuida e incluso modificada hasta llegar a la situación actual. Responsable principal de mantener el legado espiritual e histórico del cuerpo de infantería de marina, así como de conservar sus valores y tradiciones y velar por la moral de sus componentes. En su nombre, el infante de marina más longevo hará entrega del legado transportado por las jóvenes de los presentes. Este significado simbólico representa la transmisión del glorioso legado moral e histórico que heredamos de nuestros predecesores y que todos los infantes de marina estamos obligados.
al estudio, investigación y difusión de la historia de la nave en general y muy particularmente a la del Cuerpo de Infantería de Marina. Sus estudios, trabajos y conferencias han contribuido en gran manera a dar a conocer a la opinión pública los casi 5 siglos de historia que la Infantería de Marina lleva al servicio de España por tierra y por mar. La fuerza hace pública la aceptación de los valores que presiden el comportamiento de los infantes de Marina, recitando el cuarto mandamiento del pecado. ¡Pecado de infantería de Marina! ¡Fuerte mandamiento! ¡Seré siempre respetuoso con las tradiciones del cuerpo! ¡Seré siempre respetuoso con las tradiciones del cuerpo! ¡Estaré orgulloso de su historia! ¡Estaré orgulloso de su historia! ¡Y nunca haré nada que pueda desprestigiar su nombre! ¡Y nunca haré nada que pueda desprestigiar su nombre! Homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados de los ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. La sangre de sus miembros se ha regado los campos de los 5 continentes y vestido de rojo los mares del globo. Ante la gran manera de libertad que simboliza el fuego espiritual que desde su creación ha impulsado el progreso de todos los niveles de la nada, condenamos. Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega, y así sea.
El acto